Hola Nancy, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Ara, ¿cómo estás? Buenas noches a todos. Muy bien, la verdad que feliz, muy Bueno, bien. me alegro un montón. Acá estamos charlando, comenzando a charlar un ratito, ya lo hemos anunciado hoy a través de nuestro Facebook y muchísimos comentarios, ¿eh? Buenísimo. Sí, y eso la verdad que me pone muy, pero muy contenta. Hoy anunciamos que vamos a hablar acerca de los miedos, pero antes quiero que hagamos Sí, una decodificación, ¿puede ser? pero ¿cómo no? Bueno, yo soy la La paciente, consultante, la perdón, consultante. soy la Exacto. consultante. Rinitis, consultora. Opa, Rinitis. opa. Bueno, a ver, usted está teniendo un peligro en Sí. su territorio. Sensación Nah, nah, de nah, 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 peligro. nah. De ninguna manera. No es Entonces, así. ¿por qué? Porque el cerebro Sí, normalmente cuando en una de las etapas evolutivas sí. teníamos que saber si cuando escuchábamos un ruido o algo, teníamos que saber si éramos comida o Sí. venía nuestro alimento. Por lo tanto, se salía a buscar y a ver, y entonces el cerebro lo que hace es pone agua en nuestros pelitos de la nariz Ujú. para que se huela más a más kilómetros. Está. Entonces, además de poner el oído en la tierra, también con el olfato se sabía que venía. Ujú. Entonces, en este momento de nuestra evolución, que no tenemos que cazar y no nos cazan, por lo menos los animales, ¿no? En Sí. aquel momento, Cazar con Z. este, cazar con Z, Claro. exacto. Bueno, a veces es lo mismo, no sé. Sí, tal cual, tal cual. No entremos en detalle. No entremos en detalles. Bueno, entonces, eh, que no tenemos esa situación, Necesidad, sí. necesidad de sobrevida, pero sí tenemos sensaciones. Percibimos tal vez peligro en nuestro alrededor, que viene de nuestro entorno, no es algo alejado. Cuando yo tengo rinitis, Ajá. está dentro de mi entorno. Y seguramente es alguien que yo amo, que yo quiero, que yo aprecio, pero que en realidad no alcanzo a determinar de dónde viene. Entonces hay mucho moco, mucha esa agüita que uno pierde Sí, por la nariz, hasta que descubrimos que de todas las situaciones que nos pasan, la percibimos como peligroso. No es que es peligroso, la claro, percibimos como claro. peligroso. Qué Así buen que no sé, detalle usted, para, usted dirá. claro. Bueno, suspendemos la sesión acá porque lo dejamos para más adelante. No, digo, qué buena diferenciación esa, ¿no? Porque a veces cuando, bueno, aparece un síntoma en nuestra vida cotidiana, decimos, no, pero no es para tanto lo que me pasa. Y en realidad tal vez lo que pasa no es para tanto. El para tanto es cómo lo percibo, o qué me dispara, qué parte de Eso mi es. historia me está disparando, qué hace que sea necesario el síntoma para poder verlo. Exacto, muchas veces también viene para no tener el olor, el aroma de lo que no quiero oler, de lo Ajá, que no quiero volver a sentir, porque en mi cerebro está el recuerdo de algo que claro. me realmente sufrí. Entonces, cuando siento peligro que puede llegar a volver a pasar, el cerebro lo que hace es me ayuda. Entonces dice, Claro. tranquilo, tranquila, el aroma no te va a molestar directamente, no vas a sentir el Claro, sabor, ni el olor, ni nada. vas a tener la nariz tapada. Eso, eso es. Pues. Ay, Dios mío. Bueno, aparte estoy en reparación, bueno, le vamos a contar a los oyentes, ¿no? También puede ser parte de la reparación, la Sí, rinitis. absolutamente. Además, nosotros estamos nosotros como hermanas, Sí, estamos generando o empezando este camino, ajá, que es nuevo para nosotros, o sea, es nuevo y viejo a la vez. sí, tal Pero en cual. la situación, en la silla que nos sentamos cada una, desde dónde nos sentamos cada una, desde dónde percibimos cada una esta situación, Ujú, también es la percepción de una, por ahí, incertidumbre, ¿no? está. De los instantes siguientes, que las dos la percibimos de diferente manera porque somos distintas
y porque está genial que sea así, y también porque hemos tenido en nuestro clan lugares distintos, percepciones distintas. Tal cual. Entonces, también puede ser que la rinitis venga también a ayudarte o ayudarnos, porque si estás en mi realidad también me pertenece, Sí. A transitar este comienzo, este nuevo camino. Sí, 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 así es, así es. Bueno, muy bien. Hoy anunciábamos en el Face acerca de, bueno, el tema que íbamos a estar charlando hoy, entre otros, porque este programa, bueno, de alguna manera es así, ¿no? Son encuentros donde surgen charlas y donde los temas van surgiendo a medida que el horario va transcurriendo y el programa también, así que pusimos un tema como para decir vamos a empezar a hablar de algo, pero después se puede ir preguntando lo que quieran y se puede ir proponiendo también temas a futuro para charlar y para conversar en estos programas, en estos miércoles que nos vamos a ir encontrando. Así que desde ya están invitados todos a proponer temas que les gustaría que charlemos en nuestros encuentros con Nancy, como también con los encuentros con Dalmi, que lo tuvimos el miércoles pasado, que por supuesto publicamos la nota, la charla, porque no son entrevistas, son charlas que llevamos a cabo aquí en la radio. Así que, bueno, a los oyentes les digo, los invito a que propongan temas a charlar en estas 2 horitas de de Ser a Ser de todos los miércoles en esta radio. Bueno, Nancy, los miedos. ¿Qué tema los miedos? ¿No? ¿Qué tema? Y la verdad que están permanentemente, aunque nosotros no nos demos cuenta que están. A ver, es algo que nos viene de los milenios de evolución. Es decir, el miedo es un mecanismo evolutivo para garantizar la supervivencia. Sí, eso es verdad. Entonces, desde los tiempos, el cerebro sabía que tenía que utilizar ese miedo, justamente como decía al principio, para poder huir o defenderse. Entonces, dentro de la evolución, el miedo es necesario, porque verdaderamente para evolucionar tenemos que aprender a saber si tenemos que huir o tenemos que defendernos, luchar. ¿Sí? Entonces, nuestro cerebro, el más arcaico, tiene esa reacción, el más inconsciente, normalmente. Pero ¿qué pasa? Ahora nosotros en este instante, en esta evolución que tenemos en este tiempo, no tenemos un tigre en la esquina. Claro. No tenemos, no hay un animal o alguien que verdaderamente el pánico haga que tengamos que reaccionar de manera instintiva en luchar o huir. Uh-huh. Lo que nos pasa es que percibimos situaciones conflictivas y con miedo de cosas que tal vez no nos hacen ni huir ni atacar y nos dejan en el medio. Cuando yo utilizo el cerebro arcaico, ese cerebro que me hace huir o atacar, casi no pienso, es instintivo. Uh-huh. Pero cuando yo me percibo un peligro, pero no existe el peligro cercano, yo me quedo en ese pensamiento. Y voy cada vez analizando más el miedo y le voy poniendo más percepciones y se va agrandando, pero en realidad es mi pensamiento sobre aquello que yo considero que puede ser peligroso. Sí, es como lo que decíamos hace un ratito nada más, con esta cuestión de que cómo percibo yo lo que me está pasando. En realidad no es para tanto, pero esto que está ocurriendo dispara en mi interior una memoria que sí fue para tanto. Y se despiertan esas sensaciones de peligro y de esa información que está en ese cerebro. Eso es, y eso tiene que ver también con toda nuestra historia. Claro. Es decir, si en nuestro clan hubo muchos accidentes y muertes por accidentes, y lo más probable es que yo voy a tener reparo cuando voy en un auto, cuando estoy en alguna situación
voy a tener más estrés. Hay personas que ya verdaderamente tienen fobias a los autos, sí. ¿no? O a los lugares cerrados. O sea, va a tener que ver con lo que yo tengo introyectado en mi mapa mental de mi gente, y eso también me va a predisponer, ¿sí? A tener determinado miedo a una cosa o a la otra. El modo en que nací, el modo en que fue el parto en que nací, si hubo miedo, si fue rápido, si fue lento, o sea, muchas situaciones que están en nuestro mapa cerebral van a ser condicionantes a que yo perciba esto que me pasa hoy como con miedo, ¿no? Como peligroso. Entonces, hace un tiempito atrás estaba escuchando a Enrique Corbera y él decía que el miedo es la tensión entre lo que hago y lo que realmente deseo hacer. Ajá. Y eso a mí, cuando yo escuché eso, me describió en todas mis decisiones de hace un tiempo. Porque uno tiene dos maneras de reaccionar en la vida o de decidir. O por miedo o por amor. Y en el amor pongo la pasión, el deseo, las ganas, mi propósito. Y en el miedo yo decido porque no quiero quedarme sin plata, porque no quiero estar sola, porque si no se va a enojar alguien. Es decir, todas esas decisiones que uno fue tomando en función de algo, de algún miedo, de alguna percepción, de la culpa. Entonces, eso, el miedo. La otra charla, cuando yo que contaba de mis comienzos y demás, la verdad que se me pasó por alto esto del miedo, porque yo ahí verdaderamente me descubrí. Después que empecé a actuar y decidir a través del amor, de la pasión, de mis deseos, de lo que quiero para mí, de lo que me siento merecedora, me di cuenta todas las decisiones anteriores que yo había tomado, que era el miedo a quedarme sola, el miedo a no tener plata, el miedo a no tener trabajo, a no pertenecer, a no ser aceptada, a no ser reconocida. Entonces, verdaderamente el miedo es maravilloso, usando nuestra palabra de siempre. Si uno, en vez de alejarlo o ocultarlo, lo integra, le pone un nombre. Porque cuando yo le pongo un nombre a ese miedo, el miedo empieza a achicarse. Y la otra situación a tener en cuenta cuando yo tengo miedo es vivir este instante presente. Porque el miedo siempre está más adelante. Siempre es lo que yo percibo de lo que va a pasar. De lo que puede llegar a pasar, claro. De lo que puede llegar a pasar, pero como yo lo veo con miedo, lo aseguro. Sí, tal cual, lo espero. Porque si yo lo pongo un potencial, el miedo no es tanto. En cambio, cuando yo percibo y me adelanto a este instante, y depende de cómo me pongo, en qué situación me pongo, cómo lo percibo de acuerdo a mis creencias y todo mi bagaje, toda mi historia, entonces esa percepción es que genera el miedo. Entonces es miedo a la muerte, miedo a no tener plata, miedo a que me echen del trabajo, pero hoy estoy vivo, hoy tengo trabajo, hoy, entonces cuando yo me pongo en este instante, el miedo empieza a achicarse. Y cuando le pongo el nombre, el miedo sigue achicándose. Y después, una vez que yo logro esto de integrar el miedo, de mirarlo de frente, puedo buscar desde dónde viene, si es del clan, si es de mis vivencias, si es de mi proyecto y sentido, o sea, si es miedo que mamá sentía, situaciones que yo tengo en mi tallo cerebral, pero que no lo tengo no lo llevo al consciente. Entonces, el miedo verdaderamente es algo que nos ayuda.
y uno tiene que utilizar ese miedo como trampolín. Porque si el miedo es mi sombra, dijera Jung, ¿no? Entonces, cuando yo ilumino esa sombra, recupero poder. Tal cual. Y empiezo a conocerme, qué quiero, qué no quiero, mientras que el miedo me paraliza, no me deja, no razono, lo pongo todo en el cuerpo. Entonces, ¿por qué lo pongo en el cuerpo? Porque el cerebro del calco no sabe si yo tengo un tigre enfrente o es mi pensamiento, porque no reconoce lo real de lo virtual. Por lo tanto, para él acciona, entonces sudoración, se dilata las pupilas, palpitaciones, porque es la misma reacción que tendría un hombre de las cavernas con un animal enorme frente a sí. Sí. Entonces es eso que yo tengo en la mente, que mi cerebro reacciona como que si es real, y mi cuerpo reacciona de acuerdo a eso que yo hago real, pero no es real. Está clarísimo y es así, bueno, porque lo he transitado y de verdad paraliza y de alguna manera hace real a eso que le tengo miedo, porque llega un punto o una situación en la que uno ya se percibe en esa situación a la que le tiene miedo. Lo da por hecho, como lo decías hace un ratito, ¿no? Eso es. Es como... Sí. Porque además el miedo viaja más rápido que el amor. Tal cual. El miedo se hace realidad antes que el amor. Que el amor, la pasión, el deseo. Porque como tenemos una historia de creencias limitantes, de creencias, de distorsiones, de necesidades para sobrevivir que ha tenido nuestro clan, en donde por ahí la valoración no estaba, o la autoestima, bueno, entonces, nos cuesta, tenemos que aprender a manejarnos desde el deseo. Entonces el miedo nos sale rapidísimo. Y eso se lleva a nuestra realidad, se concreta en nuestra realidad mucho antes que las decisiones que tomamos por amor, con amor, hacia nosotros, hacia la vida, hacia el universo, hacia mi propósito. Sí, digo, acá es donde está claro esto del desaprender, ¿no? Aprendimos de una manera que debía ser de una manera y nos acostumbramos, o repetimos, esto de la exigencia, de que las cosas tienen que ser tienen que ser vistas desde un solo lugar. Y ahí aparece el miedo, aparece la culpa, si no lo logro es porque no sirvo, si no alcanzo es porque fallé, y bueno, y el miedo a no lograrlo. Exacto. Y el tema está en salir de ese lugar, desaprender esa estructura y permitirse ver lo que me pasa desde con otra mirada. No sé si soy clara en lo que quiero decir. Sí, absolutamente, porque en realidad es eso, es desaprender, también como dice Henry Corbera, ¿no? Claro. Desaprender, que es la palabra de él, es pararnos, pero para desaprender yo tengo que decidir mirarme, decidir mirar de frente al miedo, claro. Es el que me va a llevar a liberar mis sombras. Si yo le escapo, si yo lo pongo afuera, si yo me sigo comparando con un otro, si yo espero que me reconozcan, si yo espero que no me abandonen, si yo espero que el otro haga lo que yo quiero, si yo espero que me cuiden, ese miedo es el que me va a paralizar y yo no lo voy a aprovechar, claro. No voy a poder desaprender. Entonces, todas las cosas que nos pasan en la vida es una información maravillosa que nos hace desaprender y aprender. Claro. Pero para eso tenemos que decidirnos. Sí, absolutamente. Tenemos que decidir si es eso, por dónde queremos ir. Es muy común cuando yo decido algo nuevo, un trabajo nuevo, una carrera nueva, una línea nueva,
cualquier situación que yo aprendo algo nuevo y me dispongo a realizarlo en mi vida. Lo primero que hacemos muchísimas personas es compararse con lo que ya están Sí, en ese espacio, sí. o bien pensar, bueno, a ver, yo qué puedo hacer, porque este hace esto, y a ver, ¿y cómo puedo hacer? Y porque todos dicen lo mismo, ¿y cómo hago la diferencia? Y perdemos el tiempo queriéndonos comparar con otros. Y cada uno de nosotros tiene un solo lugar a ocupar en este plano, que es el propio. Y hay muchísimas personas que están esperando lo que cada uno de nosotros tiene para dar. El cómo lo va a dar, la forma que lo da. Y eso nos hace únicos e irrepetibles. Por lo tanto, todos tenemos un lugar. Si tomáramos contacto con eso, solo lo que nos queda es conectarnos con nuestra pasión, con nuestro propósito, con lo que queremos lograr, con la evolución que vinimos a hacer, y el resto desaparece. Desaparece de mi percepción, y me voy a empezar a conectar a aquellos que están conectados con qué es mi percepción y mi forma de dar las cosas. Y eso pasa en todos los ámbitos laborales, en todos los ámbitos, bueno, de las carreras, es decir, en todos los ámbitos. Uh-huh. Y es más simple, porque es para adentro, mirarse, conocerse, iluminar las sombras, Sí, buscar el propósito. es mucho más sencillo de lo que lo percibimos. El miedo aparece cuando pongo el poder afuera, Eso es. cuando percibo que lo de afuera puede llegar a hacer o deshacer algo en mí, ¿no? Cuando le doy valor o poder a lo que a que la resolución de un conflicto personal depende de algo que parecería que viene de otro lado, y en realidad está mucho más cerca de lo que percibo, que es dentro de mi propia historia, dentro mío. Eso es, sí, absolutamente es así, porque siempre, a ver, el inconsciente no reconoce a un otro. Ajá. Siempre estamos ante nosotros mismos, ante nuestras vivencias, ante nuestras experiencias, ante la sobrevida de nuestro clan, cómo sobrevivió, cómo eran esas relaciones, qué mapa de relaciones tengo. Entonces, cuando yo lo pongo afuera, me pierdo. Claro. Claro. Y siempre es desde adentro. Y el miedo es maravilloso, porque nos pone nombre y apellido al conflicto, a lo que tenemos que trascender. Sí, sí. Y además entender que es parte de nuestra sobrevida, que es parte de nuestra evolución, es nuestra compañía, es nuestro compañero para resignificarnos, redefinirnos, entendernos. Sí, sí, me quedé pensando y retomando situaciones personales vividas, ¿no? Uh-huh. Que como todo, uno puede llegar a comprender y a entender esto de que estamos hablando una vez que uno lo trascendió. El tema es cuando uno está en la situación, ¿no? Que se siente verdaderamente paralizado, y que los fantasmas de ese miedo parecen como que no te dejan encontrarte, o no te dejan, centrarte, o no te dejan ponerte en coherencia, que es lo que por ahí te permite salir del estado de miedo. Y una buena técnica, por llamarlo así, es permitirse que suceda, ¿no? El relajarse, la sensación de inspirar y exhalar y decir, bueno, perfecto, acá estoy, dale, a ver, de permitirse vivir 100% lo que empieza a suceder en un estado de miedo. Puede Claro. ser incómodo, obviamente, que llega un momento donde se
en el momento más álgido del miedo, se pone incómodo porque hay que trascenderlo, pero inmediatamente todas las sensaciones empiezan a ceder. Y eso nos da una herramienta maravillosa porque empezamos a tener la certeza de que pasa, de que no es eterno. Claro, pero además de todo eso que me parece fantástico, al principio uno tiene que actuar con las herramientas que tiene. Absolutamente. Es decir, si en el primer instante me empieza a suceder el pánico o el miedo o me paralizo, es difícil en el primer instante que uno pueda hablar o sentir o razonar así como estamos diciendo nosotros. Entonces, lo primero que hay que hacer es tomar cartas en el asunto, bueno, ir al médico o un psicólogo, o sea, lo que uno siente que tiene que hacer para saber qué es lo que le pasa. Sí, el nombre de lo que tiene. El nombre, el diagnóstico, el nombre. Sí. Cuando uno va a los lugares que le dicen el nombre, ese diagnóstico, ahí es el momento de empezar a integrar, a bucear en ese nombre que le dan. Y en nuestras historias y averiguar, y ahí empieza recién el camino que al miedo nos lleva, el camino evolutivo que este miedo nos lleva. Así es. Entonces, hay estadios en todos los síntomas. Y, por supuesto, en el miedo, primero es hacer cartas en el asunto e ir a ver qué me quiere decir ese miedo. Sí, actuar, ¿no? Actuar. Exacto. Porque a veces nos quedamos dando vuelta en la situación y queriendo interpretar, y eso nos genera más ansiedad y nos mete más en el miedo. Entonces, el primer paso es actuar, es ir a consultar a quien me resuene ir, digamos, no quedarme con esta situación del desconocimiento, de no saber muy bien lo que me pasa y de darle lugar a lo que yo imagino o a esa historia que tengo por ahí grabada, a ese mapa cerebral, como decís vos, que tengo allí de lo que ya ocurrió y capaz que yo no estoy ni enterada porque desconozco esa historia, pero que sí está disparando estas sensaciones al encontrar códigos en el afuera que lo disparan, ¿no? Entonces, el primer paso es una consulta a quien sea. Y una vez que tengo el nombre y apellido, como decíamos, entonces ahí sí es ir a recorrer a desandar ese caminito que me lleve al verdadero motivo del para qué estoy con este síntoma, ¿no? Con esta sensación. Así es. En este caso, el miedo. El miedo. Muchas veces el pánico, hay diferentes tipos de pánico, ¿no? Pero muchísimas veces el pánico tiene que ver con la experiencia de mamá y mía en el parto. Exacto. Muchísimas veces. Yo una vez atendí un consultante que, bueno, tenía miedo a la muerte. Sí. Y entonces, cuando vamos a ver el proyecto y sentido, por unos instantes lo habían dado por muerto cuando nació. Claro. Entonces, ¿qué le había dado vida, sobrevida a ese tallo cerebral? Esos instantes de morir y renacer aparentemente. Claro. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo en situaciones de estrés tenía esa misma sensación. Entonces, hay tantas cosas imperceptibles que no, por supuesto no lo tenemos al consciente, no lo llevamos al consciente hasta que no indagamos, ¿sí? Claro. Que hace que esto, la toma de conciencia, pueda generar una mejor calidad de vida. Tal cual. Pero como todo en la vida, yo tengo que dar el paso y accionar. Exacto. Cuando tomo conciencia de qué es lo que me llevó a este miedo. Porque muchas veces, la mayoría de las veces, los humanos estamos acostumbrados a manejarnos en esta zona de confort, que en realidad es una zona de confort que no tiene nada de confortable, pero sabemos reaccionar. Es lo conocido. Es lo conocido. Entonces, muchas veces tiene un beneficio secundario, porque me ayudan, porque no me exigen, porque soy atendida o atendido. Es decir, siempre hay que buscar el beneficio secundario de eso que me pasa,
cuando yo ya indagué y tomo conciencia, pero no doy el paso. Cuando yo tomo conciencia y no doy el paso y tengo que buscar el beneficio secundario de esa zona de confort. Sabés que sí, coincido absolutamente con esto que estás diciendo, pero también siento que cuando uno verdaderamente tomó conciencia, se encuentra dando el paso. No, ni siquiera se lo propone, se encuentra dando ese paso. Cuando uno no se anima a dar el paso es porque tal vez alguito falta todavía. Claro. En llegar a la historia, en sí, llegar al... El tema es que a veces se llega a la historia, pero la toma de conciencia es mental y no es corporal. Ajá, puede ser, sí. Es decir, cuando uno toma conciencia, no hay palabras que lo puedan describir. Es una sensación corporal donde hay un suspiro, donde hay a veces hasta escalofríos, donde hay lágrimas, donde hay como se baja algo de nuestro cerebro a nuestro cuerpo. Y no hay palabra que lo describa. Uh-huh. Pero uno está tan acostumbrado a lo mental que a veces entiende la historia, entiende por dónde viene, pero no lo siente. Entonces lo primero que pregunta, ¿y cómo lo hago? Claro, absolutamente, sí. Cuando está el cómo, es que no se tomó conciencia. No se tomó conciencia, claro. Entonces, es un proceso, iba a decir sí. Complejo. Es un proceso de aprender a tomar conciencia y actuar. Es complejo de explicar, por suerte. Claro. Porque hay que transitarlo, hay que sentirlo. Y a veces uno, en este afán de querer explicar, a veces no se encuentran los términos adecuados o exactos para poder explicar lo que queremos explicar, ¿no? Pero la toma de conciencia es un proceso que hay que transitar para poder decir, de esto se trata, esto era. Muchas veces los consultantes, ayer me pasó que, una consultante vino a un encuentro hermoso y después al rato me manda un mensaje y me dice, Ara, ¿lo puedo contar a esto? ¿Lo puedo contar? Entonces le digo, como lo sientas, hacé lo que sientas. Pero le digo, vas a ver que no te va a resultar fácil contarlo. Y me dice, sí, es verdad, porque uno no encuentra las palabras para poder explicar lo vivido en un encuentro, ¿no? Cuando uno realmente se encuentra con la historia, se encuentra con esa emoción que estuvo reprimiendo, que estuvo guardando por años, y tal vez desde el consciente jamás se le hubiera ocurrido relacionar esa emoción con el síntoma tal vez que hoy está transitando. Entonces, lo complejo es explicarlo, digo, pero es maravilloso. Sí, utilizando nuestra palabra. Sí, tal cual. Bueno, mira, Mariela dice, hola mis amores, las quiero. Yo tuve mucho miedo y para mí fue lo peor que me pudo pasar. Hasta que un día dije basta y lo enfrenté con mucho miedo y lo logré. A veces tengo miedo, pero ya no es lo mismo. Gracias, son maravillosos. Es cierto lo que dice Mariela, claro, aunque sí. Con miedo lo enfrentó. Es que el miedo tiene que ser ese trampolín. Tal cual. Y es como decía al principio, o antes, hace un ratito, cuando yo le pongo el nombre a ese miedo, cuando yo sé de dónde viene y le pongo un nombre, ahora lo puedo transitar. Tal cual. Puedo bucear sobre ese miedo, puedo abordarlo de diferentes maneras, con diferentes abordajes, y siempre voy a estar teniendo el poder, que aunque no lo pueda resolver hoy, sé que estoy en proceso de... Y esto es lo importante, estar en proceso de, y no quedarme paralizada o paralizado, y eso se mantiene en el tiempo. Tal cual. Entonces, eso es. Sí, tal cual. Y eso pasa con todos los síntomas, pero el miedo por ahí es el más paralizante. Porque es a lo desconocido, pienso en el futuro, la ansiedad, ¿no? Entonces, sí. Es algo sobre qué lucho, si no hay nada para luchar, no tengo a nadie para luchar,
ni ninguna cosa concreta, porque es miedo a que me pase tal cosa, que pase tal otra, a quedarme sin plata, a que me echen del trabajo, a que me divorcie o a que me sean infiel. Siempre poniendo la posibilidad. Sí, sí, vivir en el futuro. Exacto. Y me estoy perdiendo de este instante que es maravilloso, que es donde estoy creando ese futuro. Eso es, eso es. Claro. Virginia Blanes decía, siempre para salir, la primera instancia es vivir en el presente. Me pongo, a ver, ¿dónde estoy? En mi casa, con estas paredes, con esta música, o con o sea, vivir, salir de ese miedo y decir, bueno, a ver, estoy acá, estoy bien, estoy en mi casa, o estoy en el colectivo, se entiende, ¿no? Es vivir en el instante presente. Sí. Y esa es la primer forma de tratar de salir de ese estado de vivir con ansiedad en el futuro, en lo que me va a pasar. Tal cual, y la angustia es vivir en el pasado. Eso es. Ahí vamos. Bueno, mira, Paola dice, hola, qué lindo, me hacen acordar a los sábados a la mañana. Ay, sí. Me encanta. Es verdad. Ay, Dios, qué lindo. Bueno, a ver, parate que tenemos más mensajitos acá. Dice, hola Nancy, beso grande, hermoso escucharte. Soy Federico de Capital, al que se le aparecía todo el tiempo el abuelo Francisco. Ay, sí, Fede. Un beso, Fede. Ay, me encanta. Yo estoy agradecida a la vida por estar en este camino. Conozco esos jóvenes maravillosos, con tanta sensibilidad, con tanta apertura, con tanta conexión. Por supuesto que también personas maravillosas, ¿no? Porque todos, es algo que soy agradecida, somos agradecida a la vida. Y Fede es uno de esos, así que la agradecida soy yo. Y sí, cada vez que trabajamos se le aparecía el abuelo. Así que trabajábamos con el abuelo. Y esas cosas maravillosas que tienen las consultas que en realidad mientras transcurre uno no toma conciencia hablando de esto. Pero después, cuando la persona se va y uno intenta, anotar algo como para la próxima consulta, tener un registro más acertado, es algo que otra vez no se puede explicar con palabras, ¿no? Lo que sucede en cada encuentro. Es la verdad que es hermoso, esas tomas de conciencia, esos rostros de entendí, ¿no? De sentí más que de entendí. Sentí, ¿no? Que se nota en la cara, en la mirada. La expresión de la llegada y la expresión de cuando despedís a la persona. Sí, o la cara cuando vienen por segunda vez. Sí, tal cual. Es completamente distinta a la primera. Diferente. Sí. Y es eso, es encontrarse. Es sentir que estoy en proceso de encontrarme, de conocerme, ¿no? De ir dando los pequeños pasos que mi evolución me pide. Tengo muchos saluditos, por ejemplo, mirá, como para compartir, esperame un segundito, que estoy a 2 teléfonos, ¿viste? ¡Ay, qué bueno! No, es una cosa increíble. Dice, qué placer escucharlas, soy una agradecida al universo de haberlas creado, maravillosa creación son, y es muy real, el miedo nos paraliza, y qué duro es dar el paso. Aún recuerdo la primera vez que fui con Nancy, me olvidé, totalmente en blanco, dice. Mi mente totalmente en blanco del número de departamento a donde iba. Me acuerdo que la llamé paralizada y de ahí abajo, dice. Claro, y ella bajó. Abajo. Ahí está, esperá. A ver, retomo. La llamé paralizada porque no me acordaba el número de departamento a donde yo iba. Me acuerdo que la llamé y ella bajó. Y bueno, aún cuando voy con Ara también me olvido. Estamos hablando de María Eugenia. Beso enorme a las dos, las quiero. Un beso. Gracias Mari, gracias de verdad. Gracias. Hermoso. Bueno, y por el otro teléfono dice, esperá, aquí voy. Dice, hola chicas. A mi hija de 12 años le diagnosticaron protusión discal L4-L5-S1. ¿Es algo mío o es de ella? ¿Qué tendría que decodificar? Muchas gracias. ¿Qué edad tiene la nena? 12 años. 12 años.
Sí, bueno, las madres siempre, a ver, toda la información que nosotros tenemos y por supuesto transmitimos a través del útero y demás, siempre nuestros hijos van a tener esa información. Así A es. ver, L4, L5, la L4 tiene que ver con sentirse fuera de las normas, ¿sí? Ujú. A ver, todo lo que es columna, hueso, tiene que ver con nuestra estructura. Es como los cimientos en una casa. Y en esa estructura se apoya todos los demás órganos, todo lo demás que conforma nuestro cuerpo humano, ¿sí? Sí. Entonces, como es la estructura, son nuestros cimientos, cuando hay un síntoma que nos dice algo, no está hablando de desvalorización. A ver, entonces, L4 tiene que ver con sentirme fuera de las normas. Pero en realidad habría que ver, hay mucha más información que habría que preguntar para saber si, evidentemente, si la madre consulta, ¿no? Sí. Tendría que ver la madre si se siente fuera de las normas, por ahí en la educación de la hija, tiene Ajá. 12 años, exigencia, conflictos por ahí con colaterales que tienen que ver con L5 también, S1 también son conflictos en instantes sagrados, mi Sí. valoración, es decir, hay mucha desvalorización y sentimiento de estar fuera de la norma. Seguramente a esa mamá le está resonando algo, que lo está expresando esa nena de 12, pero Ujú. es justamente nosotras las mujeres en donde estamos empezando a ser adolescentes, que hay un cambio evolutivo, ¿sí? Entonces, ¿qué imagen de mujer tengo? ¿Qué valoración expreso? ¿Qué desvalorización expreso? ¿Qué Ujú. conflictos tengo en mi alrededor? ¿Qué conflictos también con instantes sagrados que tengo? Los instantes sagrados es el nacimiento, el casamiento, la muerte, bueno, un bautismo, la comunión, bueno, todos esos instantes sagrados donde está la familia reunida y donde tiene que ver con mi evolución, ¿sí? Está perfecto. Así que hay que ver qué le resuena a esa mamá, eh, y bueno, verdaderamente siempre la consulta, no sé, la mamá las madres son las que tenemos que ir por aquello que mi hijo me está queriendo decir. Mostrar. Aún mostrar, aún en hijos grandes, Sí, 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 ¿no? sí, Aún en hijos totalmente. grandes, siempre la información es para nosotros. Y después, de acuerdo a esa información que yo siento que recibí, que me di cuenta, que tomé conciencia, hablarlo con mi hija o mi hijo, y bueno, y en algún eventual hacer alguna consulta ese adolescente o ese joven. Pero Ujú. en realidad siempre nosotras las madres, a veces los padres, porque 12 años también puede estar el padre, Sí. en el conflicto del síntoma, en la base del síntoma, somos nosotros los padres y que tenemos que tomar conciencia de alguito que nos esté pasando o que nos haya pasado en alguna edad de nuestros hijos Ujú. y hayan afectado, Así es. ¿sí? Partiendo de la base que si está delante mío, si está ante mí, es mío. Me pertenece. Me está mostrando algo que tiene que ver con mi propia historia, ¿no? Y además, yo solo puedo cambiar aquello que yo me hago parte de la cosa. Está. Yo no puedo cambiar aquello que yo pongo afuera. Pierdo poder si yo lo pongo afuera. Por lo tanto, lo tengo dentro de mí, en mi realidad, quiero Sí. decir, forma parte de mí. Me hago responsable y por lo tanto tomo poder para poder resolverlo. Si yo lo pongo afuera únicamente, pierdo el poder y no tengo ningún acceso a resolverlo. Está seguro, seguro es así, seguro. Se me ocurre mientras te escucho por ahí, ya que es la madre la que consulta, que vivió a los 12, a sus 12 años, ¿no? Que tenga que ver También con este mensaje que le está trayendo la vértebra de la de su vértebra. hija. Así es, ¿Eh? porque como el cerebro no conoce la temporalidad, o sea, está en atemporalidad, no conoce de pasado, Ujú. es atemporal, por lo tanto, siempre
siempre estamos pasado, presente y futuro, todo el mismo instante. Entonces, los 12 de mi hija o de mi hijo son mis 12, los 12 también son los 12 de mi mamá, los 12 de mi papá, ¿no? Con estos ciclos que permanentemente estamos viviendo. Porque al no conocer de pasado y sí tener contacto con la temporalidad, todo es presente. Y si yo tengo un bioshock a mis 12, tengo una situación donde yo me encontré sola, sin poder expresarlo, o que lo expresé pero no fui escuchada, me desvalorizaron, no sé, empecé la secundaria y me sentí sola, me cambiaron de colegio y la verdad estaba sola, o sea, alguna situación entre mamá y papá y me sentí desvalorizada, o sea, cualquier situación donde uno se sintió solo, ¿no? Sin poder expresarlo. Sí, ahí está. Entonces, las edades de nuestros hijos son importantes para nosotros. Igualmente cuando estamos embarazadas o cuando los esposos tienen a la mujer embarazada, ¿no? Siempre uno remite a su propio embarazo, a donde estaba en la panza. Ahí es donde aprendemos todo, ¿no? Todo, absolutamente, todo, absolutamente. Ese es un lugar mágico. Mágico, sí mágico y de mucha evolución y de mucho aprendizaje y de mucho silencio también, porque hay que ir a buscar esa información y a veces no está dada esa información. Hay que trabajar mucho la aceptación y sentir que tengo una mejor relación con mi mamá o mi papá para poder hacerme de esa información, porque eso está guardado muchas veces con mucho recelo, por culpa, por diferentes situaciones. Entonces fue hermoso, fue un embarazo hermoso, sí fuiste buscada, ¿no? O buscado, ¿no? Y hay muchas cosas que por culpa no se dicen. Entonces es una información que a veces cuesta llegar cuando uno quiere trabajar con ese proyecto y sentido. Pero cuando uno se empieza a abrir, empieza a aceptar, empieza a entender que cada uno hizo lo que pudo en beneficio de su evolución y que tal vez era lo único que tenía que hacer, es cuando la información llega y se abre y aparece en la realidad esa información que necesito, ¿no? Porque todo parte de uno. Es así, cuando nos permitimos salir del juicio o del prejuicio, parecería como que todo se pone más claro, ¿no? Por esta cuestión de ¿cómo le voy a decir que me quise morir cuando me di cuenta que estaba embarazada? ¿Va a pensar que no la quiero o no lo quiero? No, ¿cómo le voy a contar? Y de verdad es tan sanador poder poner sobre la mesa la verdad absoluta de lo que sentí, de esa emoción, que después uno comprende a medida que va transitando, ¿no? Uno comprende que fue perfecto, que no pudo ser de otra manera y que de verdad vino a transitar por esas emociones y por esa realidad. Pero si pudiéramos comprender el beneficio evolutivo y lo liberador que es para nuestros hijos saber la verdad, pero la verdad alejada del juicio, la verdad sin ser interpretada, la verdad genuina de lo que estaba viviendo y de lo que sentí, ¿no? Sacando el peso de la culpa y de decir, no, va a pensar que no lo quise, va a pensar que, él va a pensar, nos mete en un lugar, en un lugar donde todo se hace más pesado, donde todo se retrasa, y sería... Lo que sucede es que cuando yo pienso lo que va a pensar el otro, es lo que yo pienso de mí, que lo pongo afuera. Yo en las consultas lo que hago es le tengo que contar esto a mi hijo o a mi hija, lo que va a pensar. Entonces digo, vamos a trabajar en vos primero para que te acepte esa decisión o ese pensamiento que tuviste. Porque si yo pienso que el otro va a pensar algo malo de mí, es porque en primera instancia, física cuántica, yo estoy pensando
eso que yo tengo miedo que el otro piense sobre mí. Y yo lo estoy pensando de mí, pero no lo estoy tomando con conciencia, no lo estoy llevando a la conciencia. Entonces es, primero me acepto, primero entiendo, me apachucho, como digo yo, veo todas las condiciones, cómo llegué ahí, qué me pasaba en ese momento. Y seguro que cuando yo me acepto y veo que fue lo único que yo podía hacer en ese momento, cuando lo cuento, cuando lo transmito, la otra persona lo recibe perfectamente. Porque primero lo trabajé yo. Entonces, siempre, primero me acepto. Si no me acepto, lo trabajo. Busco diferentes lugares para trabajar esa aceptación. Que por supuesto primero me tengo que enojar, primero tengo que enojarme con el afuera, para poder sanar, para poder ir desde lo que yo tengo comúnmente en mi realidad hacia mi interior. De primera mano no voy a aceptarme, de primera mano no voy a resolver la situación. Primero es de lo que más conozco en mi afuera, en mi realidad, hacia mí. Y eso con todas las situaciones de la vida. Sí, seguramente, no solamente en lo que tiene que ver con un síntoma físico, ¿no? En todo lo que me pasa y me molesta, porque aclaremos que desde esta mirada un síntoma es todo aquello que no me permite ser feliz, que no me permite lograr aquello que deseo. Claro. Vivir plenamente. Muchas veces, por ejemplo, ahora en este momento se me está ocurriendo, muchas veces he trabajado, bueno, tengo conflictos en el trabajo, siento que no me valoran, le tengo que pedir un aumento de sueldo a mi jefe o a mi jefa o lo que fuera. Y entonces, ¿qué es lo primero? Primero vemos quién representa en el clan ese jefe, quién es para ese tallo cerebral de esa persona. Y segundo, empezamos a descargar todos esos juicios de valor que yo tengo con ese jefe. Porque si yo le voy a pedir un aumento con todo eso que tengo dentro, el otro va a responder con lo que tengo dentro, no como se lo digo. Claro. Y así es con todas las relaciones. Primero lo sano en mí, lo reconozco en mí. Y luego, ahí sí voy abierto a solicitar lo que siento que merezco. Si yo siento que no lo merezco y no trabajé el merecimiento, lo que el otro me va a dar es esto que yo no trabajé, que yo no me di cuenta, que yo no saqué a la luz, que es la falta de merecimiento a recibir eso que estoy pidiendo. Claro, y mirá vos cómo se une todo, ¿no? Porque cuando yo me permito mirar mi realidad desde este lugar, de buscar en mí esto que veo afuera, no hay lugar para el miedo. Exacto. Porque me reconozco absolutamente poderoso o creador de todas las circunstancias que me rodean. Porque si yo aprendo a encontrarme en aquello que me incomoda o en aquello que siento como un ataque o siento como que no lo puedo lograr, me empodera y me da la oportunidad de modificarlo. Entonces no hay lugar al miedo, porque ya el poder vuelve a mí, no queda afuera. Y además estoy viviendo el instante presente. Tal cual. Porque no estoy pensando, y si me dice que no, y no, porque me va a decir que no, porque la verdad que hizo esto, hizo lo otro, y aquella persona esto, entonces me va a decir que no. Y entonces, en vez de evolucionar, en vez de sentir, de ver qué me pasa a mí, qué es lo que deseo, con quién me estoy enfrentando, si es con mi jefe o la figura de autoridad que tuve de mi papá o mi mamá, si me pongo en desvalorizada o desvalorizado frente a esa persona que yo le estoy entregando el poder. Entonces, mientras yo estoy perdiendo tiempo poniendo afuera, me estoy perdiendo la maravillosa oportunidad de conocerme y ver qué quiero de mi vida y qué es lo que quiero lograr. Y si yo siento que no me valoran, ¿quién no me valoró? ¿De quién estoy esperando esa valoración? Y la espero de mi jefe. Y se la exijo a mi jefe.
Entonces esa pregunta es, como decía hace un ratitín, la responsabilidad de lo que me pasa para tener poder para resolverlo. Sí, hacerme cargo, ¿no? Hacerme cargo, darse cuenta, hacerme cargo. Esas frases que hace mucho que escuchamos, pero Sí. ahora le damos la verdadera dimensión. Sí, absolutamente. ¿Darse cuenta no era el nombre de un programa? Sí, me parece que sí. Ay, no sé, pero Me parece que sí. me sonó. Porque sí, tenés razón, porque hemos hecho bastante. Me parece que no sé si no fue el primer programa, Algo así, ¿no? algo así. O no, el primero era como la vida misma. Ah, cierto, sí, sí, El verdad. primero era como... Me Verdad. parece que uno que hiciste vos, Uno darse era darse cuenta. cuenta, no sé por Darse qué me cuenta. resonó y Sí, yo digo, de sí, algún lado lo escuché. Bueno, quien sí. preguntaba, quien consultaba por su hija, dice, gracias Sara, se me están cayendo las lágrimas. Bueno, Bien, eso es gracias. maravilloso porque Maravilloso. es lo que hablábamos recién, ¿no? Mi inconsciente cuando se siente descubierto avisa en el cuerpo con una sensación, Claro, sí, 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 eso es. ¿no? Eso es maravilloso. Es muy lindo, de verdad que Es muy es lindo. muy lindo. Bueno, Y a veces sí, tomo conciencia y hablo con mi hija o mi hijo y cuento. Y a veces eso es suficiente. está. Sí, en realidad la toma de conciencia es todo, Así es, es así todo. es, así es, Si no así es. tomo conciencia puedo hacer muchísimas cosas, pero no vamos a resolver. Vamos a estar Y dando vuelta ahí en un eso círculo. es. Y además es ir por el mundo con curiosidad a conocer lo nuevo. Si yo voy a muchos lugares, a muchos talleres, todo el tiempo hago cosas, me capacito, pero no voy con curiosidad y solo percibo desde lo que sé y evalúo y hago juicios de valor, me pierdo la maravillosa oportunidad de conocer, de abrirme, porque a la vida, desde el inconsciente, desea y siente, y la forma del inconsciente es ir a curiosear la vida, con esa inocencia, de abrirme, ¿no? Entonces voy a tomar más conciencia cuando me abro a lo que voy a buscar. Es decir, yo no lo sé todo, ¿no? Entonces voy a buscar, voy a curiosear, voy a inocentemente abrirme. Entonces esa información llega. Si yo voy que lo sé todo, que nadie me va a decir algo más de lo que yo sé, pierdo el tiempo y Tal me cual. cierro a más tomas de conciencia. Sí, a la posibilidad que suceda. Eso es, A la eso es. posibilidad que suceda algo, lo que tenga que suceder, lo que tenga que suceder, porque todo es perfecto, todo está perfectamente diseñado para mi evolución. Así es, Pero el que tiene que moverle esa palanquita soy yo, nadie lo sí, puede hacer por mí. Y así soy es. yo el que decido para qué lado voy a mover esa palanquita, si es para afuera o para adentro. Y si decido no moverla por alguna situación o circunstancia, tengo que aceptarme y tengo que aceptar esa situación. El aceptar también a veces es importante o es lo necesario. Ujú. Si yo no puedo cambiar, si yo decido, aunque sea inconscientemente, que no puedo, hasta que pueda, tengo que aceptar en la situación en que estoy. Y ya va a venir el momento y la decisión de poder cambiar. Porque si no, somos esas inconformistas que no cambiamos, pero renegamos. Claro, No cambiamos, pero tenemos siempre juicio de valor. claro. No damos un paso de diferente dirección, pero estamos renegando todo el tiempo con lo que nos pasa. Sí. Entonces ¿puedo cambiar? ¿Puedo dar un pasito, aunque sea chiquitito? Lo doy. Por ahora no puedo, en este instante no puedo, acepto que ahora es esto lo que me pasa.
hasta que encuentre la manera de dar el paso. Sí, sí, de eso se trata. Es instante a instante, es paso a paso. Así es. Es paso a paso, no es tampoco un proceso para hacer del día a la No, noche. absolutamente. Es un proceso maravilloso, pero que requiere de tiempo, como todo. No hay magia, aunque No, parezca mágico, ¿no? claro. Sí, 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 el cerebro es mágico Tal cual. cuando uno toma conciencia, pero bueno, todo tiene su proceso y Exacto, cada persona es única tal cual. e irrepetible y tiene sus propios tiempos. Y eso hay que respetarse en los tiempos, respetarse. Y Sí, nosotros como consultor también respetar los tiempos, ¿no? sí, sí, por supuesto, por supuesto. Pero como todo, si respeto mis tiempos, puedo respetar el tiempo del otro. Tal cual. Si me amo, puedo amar. Si me elijo, puedo elegir. Si no me abandono, no voy a sentir que me abandonan. Tal cual. Entonces siempre es lo que me doy, puedo dar. Está, lo que me doy puedo dar. Sí, así es, definitivamente, así es. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca del taller que se avecina, que falta muy poquito. Sí. Nos han preguntado bastante acerca de si qué conviene más, si lo trabajo personalmente, a mi relación con el dinero, porque es una pregunta recurrente, por eso la recuerdo. Me preguntan, ¿qué me conviene? ¿Qué sería mejor? ¿Trabajar en una consulta individual, mi relación con el dinero, o asistir al taller? ¿No? Esta pregunta es como Sí, recurrente. se da mucho, exacto. Bueno, a ver, como todo, cada persona hay que vivirlo, hay que sentirlo. Desde mi percepción, desde mi experiencia, Sí. en estos 2 días del taller se mueven tantas cosas. Es como que nuestra historia se ve reflejada en diferentes situaciones, porque hablamos del dinero, pero también se aparecen muchas otras historias, ¿no? Entonces, Sí. en esos 2 días verdaderamente hay como un zarandeo importante de creencias, de qué conexión tengo, de qué me pasa a mí con el dinero, con el billete, con el dinero, con esa energía, qué creencia tengo. Entonces, ahí en el taller se trabaja, se pone el cuerpo, se da una cuestión cognitiva, ¿no? Se enseña lo que yo aprendí, lo que aprendimos, Sí. y también se trabaja, ¿no? Se pone el cuerpo, porque eso necesita también el cerebro, no es mente, cuerpo, mente, cuerpo, ¿no? Para tomar conciencia. Sí. Y en esos 2 días hay mucha toma de conciencia y a veces aparece otra situación que en esos 2 días es imposible trabajar todo. Entonces, lo que yo percibo que es lo bueno es hacer el taller si uno puede hacer y después trabajar sobre el dinero y después si aparece alguna cuestión que siento que tengo que trabajar, ahí hago una consulta. Porque las consultas individuales para trabajar el dinero son varias consultas individuales, porque todo lo que hago en 2 días hay que trabajarlo por sesión. Claro. Porque se trabajan muchas aristas de lo que tiene que ver la energía dinero. Tal cual. Vamos a aclarar que el taller equivale a 4 consultas. Así es. En 2 días. Así es. En 2 días. El sacudón es bastante interesante. Es muy interesante, es muy interesante. Después se requiere de un tiempo de reparación, porque suceden cosas después. Así es. Bueno, yo en el taller también hablo mucho del tiempo, en donde se me va a manifestar a mí esa toma de conciencia que yo tomé en el taller. Siempre hay un tiempo de espera en lo cuántico para que se me manifieste, porque como hay un punto de inercia, es decir, yo cuando paro la pelota en cómo venía y tomo conciencia, los primeros instantes lo que me va a venir es lo que yo venía viviendo. Claro. Y luego de ese tiempo empieza a aparecer en mi realidad esto que yo creé en el taller.
Bien. ¿no? Entonces, también eso se explica muy bien en el taller, porque es importante esto, de permitirme el tiempo. No sé quién de todas las personas que leo o escucho decía que la vida es como un barco, ¿no? Donde uno, el barco lo para, ¿no? Con no sé cómo se llama La herramienta para pararlo, sí. sí, para El parar, freno. no el freno, no. Bueno, Hace el pero viraje, no me sí, acuerdo para cómo que se se llama, bueno, entienda. El ancla. no. Uno puede parar con el ancla, bueno, está bien, el ancla, o Sí, puede virar el barco, pero justamente está en el agua. Entonces no es como el auto, que yo lo freno y para de golpe. Y puedo claro, arrancar de nuevo, ¿no? claro. El barco tiene un tiempo para que pare, un tiempo para que vire, para que me haga caso en la nueva dirección que yo quiero tomar. Y así es Perfecto. nuestra vida, ¿no? Es un tiempito. Entonces también aprender a eso, a cuando paro la pelota voy a tener un tiempito donde me va a venir cosas viejas, porque bueno, venían, ¿no? Las creé antes. Claro. Y cuando paro la pelota, en algún momentito después de eso me va a venir lo nuevo, lo que creé nuevo, con mi nueva percepción, con mi nueva creencia, con mi nueva manera de sobrevivir. Está. Y lo importante de no entrar en estrés en ese periodo donde yo Exacto, tenía expectativas de que a partir de esta nueva información mi vida iba a cambiar 100%, porque también estamos como parando la reparación, ¿no? Porque esa nueva exacto. información se percibe como peligrosa. Entonces, ¿qué hace mi cerebro que está siempre ávido a salvarme para esa reparación, para esa nueva información y vuelve a lo ya conocido, que Exacto, es lo vuelve que ya tiene activa el síntoma. claro, tiene la certeza de que ya dio por resultado vida, entonces toma nuevamente lo viejo y ahí es donde uno mismo, y hablo por experiencia, se transforma en el enemigo de uno mismo, ¿no? De estar Así es. retrasando un periodo de reparación que es necesario transitar para que esa nueva información ocupe el lugar que tiene que ocupar y empezar a crear más despiertos, como decimos, ¿no? Claro, en realidad el enemigo no sería la palabra, ¿no? Bueno, Sino sería eso que venimos acostumbrados a sobrevivir, como sobrevivió exacto, nuestro clan, entonces en el primer instante de conmoción, vuelve lo viejo. Y si yo le absolutamente. agrego estrés, en vez de decir, bueno, ahora estoy en proceso, ya viene, ya está, ¿no? Hasta que me acomode, hasta que las cosas se acomoden. Pero bueno, normalmente uno se asusta, vuelve lo viejo, Sí. pone estrés, se activa otra vez el síntoma, y cualquier síntoma que sea, y bueno, y así vamos. Hasta que la toma de conciencia ha sido tan fuerte que entiendo, y Tal sé que cual. estoy reparando, y sé que es un tiempo de maravillosa limpieza, Así es. y empezamos de nuevo. Entiendo y me permito fluir, ¿no? La certeza de que siempre estamos en el lugar correcto Eso es. y ante la situación correcta, ¿no? La certeza de estar donde tengo que estar porque es necesario para mi evolución. Y además que nadie está en el lugar que no le corresponde, Claro, que no hay víctimas ni victimarios. total. O sea, cuando uno entiende eso, sobre todo en el clan, ¿no? Que luego bueno, de decir las cosas, de reclamar y de entender, todo de la descarga, sí o sí tiene que venir el momento, la etapa de entender que cada uno hizo lo que vino a hacer, Tal cual. lo que tenía que hacer, y que mamá no es víctima de papá porque le fue infiel, sino que los dos hacían el papel que le corresponde en beneficio de la evolución de cada uno, ¿no? Absolutamente. Entonces es entender ese juego de la vida, Sí, sí, y sí. que yo vine a salir de ese lugar, No, no a dejar de amar. y que estuvieron actuando para mí de alguna manera, Eso porque es, es lo que yo necesité vivir para poder evolucionar y para poder encontrarme con mi propósito, ¿no? eso es. Porque esa toma de conciencia es maravillosa también. Esto de sentir
que todo fue perfecto, porque si no hubiera yo estado dentro de esa escena, ponele como para decir de esa obra de teatro, y si no hubieran estado esos personajes, yo no hubiera podido encontrarme con lo que me encontré y trascender lo que trascendí. Así Entonces, es. de eso se trata un poco, ¿no? De reconocer que todo lo que ocurrió fue perfecto en pos de mi propia evolución. Así es, así es. ¿No? Así es. Eso es lo más liberador cuando uno Así es. transita este camino y esta manera de percibir. Esta manera de percibir, esta manera de vivir, esta manera de plantarse ante los acontecimientos, esta manera de ver las discusiones, esta manera de ver la tele, esta manera de observar ese sueño, ¿no? Que nos muestran permanentemente. Es una manera de percibir distinta, pero nos hace siempre responsables y creadores. Sí. Entonces, en algún primer instante me puedo enojar, en un primer instante puedo contestar, en un primer instante puede aparecer esa persona anterior a esta que soy, pero inmediatamente entiendo la información, inmediatamente hago el cambio de percepción. Es eso. Es instante a instante. Tal cual. Y permitir que esa emoción salga, esa rabia, esa angustia o ese sentir inmediato que aparece, permitírselo también, porque si no estamos haciendo lo mismo que antes, ¿no? Al permitir que salga, lo puedo ver y ahí puedo retomar con el aprendizaje y encontrarle la lección o encontrarle el mensaje, mejor dicho. Así es. A lo que permitirse equivocarse también, porque uno vino a la vida a equivocarse, se evoluciona equivocándose. Sí, totalmente. Es decir, ¿no? Entonces es eso, un poco. Totalmente. Y permitir que salga la tanada, como digo yo. Sí. Hasta el juicio, ¿no? Hasta el juicio, sí. Nos encontramos todo el tiempo haciendo juicio de valor sobre lo que ocurre. Pero bueno, después de hacer el juicio, decir, bueno, a ver, estoy hablando de mí. Claro, y además entender que si yo opino, no es hacer juicio. Tal cual. Hacer juicio es cuando yo me enojo con eso que percibo. Cuando yo me enojo con ese juicio, es mío. Si yo puedo opinar y no me enojo, no entra emoción, eso no es un juicio, eso es una opinión, que puedo estar equivocada o no, ¿sí? Ahora, cuando a mí me enoja ese juicio que hago, eso me pertenece. Lo tengo que buscar en mí o en mi clan. Así es. Así es, sí señora, es así. Bueno, el juicio es un síntoma también, ¿no? Hacer juicio sobre es un síntoma. Bueno, principio de hernia de disco, me dicen acá. Bueno, a ver, falta amortiguación, hay que ver qué vértebra y demás, ¿no? 5 y 6. 5 y 6, bueno, pero ¿qué es, dorsal o...? Ah, no me aclaran. No me aclaran. Bueno, la hernia, normalmente las hernias de disco tienen que ver con el disco es lo que está entre medio de entre las vértebras, ¿no? Entonces es lo que amortigua. Entonces, falta amortiguación. A ver, hay una rigidez. ¿Qué peso tengo que ya no puedo soportar? Bien. Mis vértebras necesitan como aplastarse. Bien. Entonces eso. ¿Qué peso? Ya no quiero tener más. Bien. ¿Qué carga? Ya no quiero tener más. Bien. Independientemente de la vértebra. Sí, y la hernia a veces responde a la necesidad de cruzar un límite o de no cruzarlo, ¿no? Claro, y de algo que se sale de control también, ¿no? Algo que se sale de control. Pero en realidad tiene que ver con eso, con falta de amortiguar, ¿no? De la carga, del peso. Acá me aclara cervical, wow, me llamaron. Claro. Comunicación, desvalorización en la comunicación y además la discordancia o la falta de coherencia entre lo que pienso y lo que hago, porque las cervicales es la conexión entre el cerebro y el cuerpo. Así es. Además de tener que ver con la comunicación.
Entonces pienso una cosa y hago otra, porque, bueno, por creencias, por los debo, los tengo, por obligación, porque Sí. siento que voy a agredir, porque siento que no es el momento, ¿no? Entonces es comunicación, desvalorización en la comunicación. Bien, bien. En esto de sentir una cosa y el deber me dice que debería ser otra, Exacto, ¿no? O las exacto. creencias o las reglas. No eh, puedo ser coherente exacto. O los por los prejuicios. debo y los tengo y esas cosas que nos han manejado siempre, Sí, totalmente. ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, Nancy, a ver, como para ir redondeando ya un poquito nuestra charla de hoy, vamos a invitar a todos aquellos que quieran participar de nuestro taller, ¿qué relación tenés con el dinero?, que se va a llevar a cabo aquí en San Pedro, 22 y 23 de junio, ¿verdad? Sí, dije bien, Sí, de 22 y 23 junio, de junio, 22 y 23 de junio, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. así es. Intensísimo, bueno, ahí nos vamos a poder encontrar con lo que decías hace un ratito, con las creencias, con la relación que tenemos, qué simboliza, qué significa el dinero, el papel. Exacto, lo imperceptible, lo que no nos Absolutamente, damos cuenta, lo que está absolutamente. debajo y no lo vemos, Ahí ¿no? Del estamos, dinero. ahí estamos. Bueno, para todos aquellos que quieran tener más información o participar del mismo, talleresdarelpaso@gmail.com. Ahí Ujú. envían un mail y por supuesto les vamos a responder y van a poder hacer las preguntas que quieran. Hay algunos lugares todavía, lo importante es que en realidad está bueno que no sean muchos, 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 porque se trabaja muy intensamente, Eso es, entonces los cupos se terminan enseguida, pero algunos exacto. hay todavía. Así que hay tiempo y van a poder enviar si están interesados en participar. Así es, ¿no? Así es, sí, 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 así es, así es. La verdad que es algo que me encanta hacer, es es maravilloso conocerse desde esta energía que es el dinero, Mm. ¿no? Es una energía que forma parte de nuestra historia y de nuestra vida, de nuestros instantes, y que carga con tanto juicio de valor, con Así es. tanto prejuicio, y que pareciera que todos queremos el dinero, pero la verdad que cuando uno empieza a transitar esas creencias se da cuenta que no es así, Tal ¿no? cual. Entonces es bueno, es abordar ese tema de diferentes maneras, ¿sí? Y ir conociéndonos en todos los aspectos. Así es, y entender que el dinero es de tallo cerebral también. El Sí, dinero está en el mismo lugar de la necesidad de respirar para sobrevivir, de comer, de la ujú, reproducción, pero que exacto, si no lo tengo en mi realidad es porque ha quedado en algún instante de mi historia, de mi clan, relacionado a la muerte o a la separación, ¿no? así es. Y esas creencias y esos hechos han hecho, valga la redundancia, de que yo hoy tenga esta relación con el dinero, ¿no? Y esta mirada sobre el dinero. Así es. Y Entonces, muchas veces ni siquiera sabemos, no podemos recibir el dinero. Tenemos un conflicto en recibir el dinero, que au- parece que es sí, imposible, ¿no? Pero es así. aunque del consciente digamos que sí, sí Que quiero sí, recibirlo, sí eso quiero es, recibirlo, pero hay eso algo un es, poco más profundo que hace que no llegue. eso es, así es, Así es. así es. Así que Bueno, bueno, en todo esos 2 días eso, vamos a tratar no, vamos hacer a un proceso es, maravilloso de encontrarnos con el dinero. ahí estamos, muy bien, porque también las palabras que utilizamos también hacen, ¿no? A nuestra El realidad. cerebro nos hace caso. Tal Si yo cual, digo tratar o intento, el cerebro se queda quieto porque no tiene acción esas dos palabras. es cierto. Claro, No tiene acción. Trato y en algún momento lo haré. claro, Trato, intento y inténtalo, pero espero. ¿no? El universo dice, Entonces, espero, me siento, claro, tengo claro, tiempo. claro. Tengo tiempo. Bueno, Nancy, un placer, como Bueno, un siempre. placer, me encantó. Nos reencontramos en cualquier momento, quedamos en contacto. Sí, así es. Y bueno, ya casi se acerca, falta poquito para 22 y 23 de junio para encontrarnos aquí en San Pedro en este taller que tiene como título ¿Qué relación tenés con el dinero? Así es. Así es. Bueno, Bueno, un invitamos. placer.
exacto. Invitamos Sí. a que propongan temas también, para nuestras charlas de los miércoles. Así es, Ahí así vamos, es, ahí vamos. así es, así vamos viendo y nos vamos encontrando y aprendiendo y redescubriendo.